Continuando con el estudio del Padre Nuestro, esta noche nos toca comentar acerca de una de las peticiones. En este caso, el tema que vamos a tratar es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que lo trataremos organizándolos en 4 momentos. 1, nuestra deuda con Dios. Luego, perdónanos. 3, como también nosotros perdonamos. 4, el sentido de nuestra petición de perdón. Ahora empezamos el primer momento, que es nuestra deuda con Dios. Nuestra deuda con Dios es reconocer que no siempre hemos cumplido su voluntad y siempre estamos en falta. No podemos engañarnos pensando que somos justos ante Dios. Siempre estamos en deuda, para lo cual es necesario precisar el concepto de pecado a través del tiempo. La idea de pecado en la antigüedad o en el Antiguo Testamento se trataba de pecado de formas muy diversas, como rebelión contra Dios, como alejamiento de sus caminos, como desobediencia a sus mandatos, como infidelidad de sus alianzas, como rechazo de su amor, separación de su voluntad, transgresión de sus preceptos. Todas estas formas de conducta eran considerados como pecado. En conclusión, se consideraba pecado a todo aquello que era como una rebeldía contra Dios. En el Nuevo Testamento, el concepto de pecado se ve de otra manera. En Mateo se emplea la terminología de la deuda. Ejemplo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo encontramos en Mateo 6, 12. En Lucas cambia la palabra deuda por pecados, para facilitar el entendimiento de los lectores. Tenemos un ejemplo: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Tenemos en Lucas 11:4. En el Padre Nuestro se considera pecado como una deuda, un vacío, una falta de respuesta al don inmenso de Dios. Estamos en deuda con Dios. Para Jesús, el verdadero pecado es la omisión, como se puede ver en las siguientes parábolas. La parábola de los talentos, donde es condenado no por haber hecho algo malo, sino por no haber hecho fructificar lo recibido. Lo tenemos en Mateo 25, 30. Lo mismo sucede con la higuera estéril. Tenemos en Lucas 13, del 6 al 9, o con el sarmiento que no da fruto. Lo tenemos en Juan 15, 2. Para Jesús, el pecado no es el mal que hayas cometido, sino por lo que has dejado de hacer con el hambriento, con el sediento, con el forastero, con el enfermo o el encarcelado. Vemos las imágenes ahí. Un hambriento, que representa un hambriento, el plato vacío. Representa la indiferencia que vivimos ante una necesidad importante para la vida, que es la alimentación. Cuando vemos pasar a niños desnutridos
y adultos enfermos por falta de alimentación, entonces entramos en deuda. Otra imagen que vemos a los inmigrantes. Estar lejos de la familia, de la patria, no es fácil. Se tiene toda clase de incomodidades. Y cuando les negamos, no les acogemos, los rechazamos, estamos en deuda. Luego tenemos otra imagen de personas privadas de su libertad, encarcelados. Muchas veces juzgamos con durezas a los encarcelados sin averiguar el motivo de su proceder. Cerramos nuestros ojos y oídos. Estamos con deuda con Dios. Luego dijimos también en el sediento, aparte de una necesidad biológica, también es la muerte de indiferencia ante la injusticia contra el hermano. Acostumbrados a decir, no es mi problema, así entramos en deuda con Dios. Ejemplos de esta omisión tenemos en Mateo 25:45, donde dice, en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de mis pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Este es nuestro pecado. Dejar de hacer, no corresponder. Lo sorprendente de Jesús es que, a diferencia de los profetas y del mismo Bautista, ofrece el perdón de Dios como un regalo absolutamente gratuito e ilimitado. Dios perdona sin límites, como podemos ver en los siguientes textos. Mateo 1:21, donde dice, Él ha venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Luego tenemos en Marcos 2:17, dice, Él es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En conclusión, nuestro pecado es la omisión. Hemos hablado de lo que es el pecado, pero nos faltó decir quiénes son los pecadores. Los pecadores somos todos nosotros. Todos, voluntaria o involuntariamente, hemos caído a estos actos enumerados. Pero para el Señor, todos tenemos la misma dignidad. Para Él, todos somos iguales. La salvación para Él no viene de los méritos, es una gracia de Dios. Y la gracia de Dios es amar más allá de la justicia humana. Invito a Carmencita para que continúe con el otro momento. Buenas noches. Me toca a mí el segundo momento, que es perdónanos. En nuestro diario vivir pecamos. Muchas veces ofendemos a Dios. En nuestras relaciones interpersonales nos dejamos llevar por la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y a veces vamos más allá, ¿no? Si me hacen una ofensa, yo hago dos. Y también, consciente o inconscientemente, somos responsables del desorden en todas sus dimensiones, de la destrucción del planeta Tierra, de la desigualdad, de la división, del desamor, de las guerras, de la sequía. Ahí tenemos nuestras imágenes y en ellas podemos observar el arrojo irresponsable y quema de basura. También vemos la minería que ocasiona pérdida irreparable del ecosistema, la tala excesiva de árboles, actividades realizadas por personas, gobiernos e industrias que causan graves e irreparables daños al medio ambiente. La contaminación del agua, aire y suelo pone en peligro toda la biodiversidad
y al propio planeta Tierra. Todos y cada uno de nosotros estamos involucrados en esto y estamos llamados al arrepentimiento, porque es una deuda con la naturaleza, una deuda con la humanidad, porque perjudica la salud y el bienestar de la población. Es una deuda con Dios, porque deformamos y destruimos la creación. Ahí vemos una mano que dice, basta ya. Sí, basta de tanta inconsciencia. Pero hoy Jesús nos propone romper esa violencia y ponernos frente a Dios Padre que ama a todos. En la oración modelo, Jesús nos dice que pidamos perdón al Padre con arrepentimiento verdadero y disposición de apartarnos del mal. Perdónanos. Es una súplica que nace de reconocernos pecadores. En Mateo capítulo 1, versículo 21, Jesús se presenta como el enviado por Dios para proclamar y hacer realidad el perdón infinito del Padre. Es reconocido por Juan Bautista como el Cordero que carga el pecado del mundo. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús, pues, nos ofrece el perdón de Dios como un regalo absolutamente gratuito. Dios perdona sin límites, no solo a los pecadores que hacen penitencia, sino también a publicanos y prostitutas, a gentiles y paganos, sin exigir penitencia previa, como nos dice en Marcos capítulo 2, versículo 17. Su perdón es pura gracia, pero esto escandaliza a los fariseos. Y Jesús responde a esta crítica con las parábolas del hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. Como vemos ahí en las imágenes, estas tres parábolas nos muestran el amor tan grande del Padre, su bondad insondable, al querer recuperar algo perdido, el hijo, la oveja, la moneda. Para Dios, todos somos importantes y valiosos. Lo notamos en la espera del Padre el retorno del Hijo, cuando sale en busca de la oveja perdida, dejando a las demás, y cuando busca con esmero y cuidado la moneda perdida. En las tres parábolas se destaca el gozo, la alegría por el regreso y por el encuentro de lo perdido. Ante este Dios gritamos, perdónanos. Perdónanos por las veces que no hemos vivido según tu voluntad. Perdónanos porque no hemos acogido tu reino. Perdónanos porque no hemos santificado tu nombre. Perdónanos porque no hemos sido capaces de cuidar, de proteger la naturaleza, la casa común, el hogar. El pedir perdón a Dios nos trae beneficio. Alcanzamos el perdón y trae sanidad a nuestra alma. Ahora doy el pase a Alfonso para el tercer momento. Gracias, Carmen. El tercer momento, como también nosotros perdonamos. El perdón de Dios aparece vinculado al perdón que nosotros concedemos a los hermanos y hermanas. Pero, ¿cómo hemos de entender esta relación? ¿Es nuestro perdón condición indispensable que se requiere para que Dios nos conceda su perdón? ¿O más bien es consecuencia o fruto del perdón que Dios nos ha concedido previamente? Es claro que Jesús ha advertido, para recibir el perdón de Dios, se requiere que nosotros perdonemos a los hermanos y hermanas.
Insiste en ello al hablar de la oración. Cuando oras, perdona si tienes algo contra alguien, para que también nuestro Padre del cielo perdone tus culpas. Así como estamos viendo en la diapositiva, cuando hay una rencilla, lo más saludable es reconciliarnos, pedir perdón al hermano o a la hermana. Como podemos leer también aquí, el perdón. Un primer paso está en saber perdonar. La excelencia está en pedir perdón, en darnos cuenta que nosotros también necesitamos el perdón de los demás y pedirlo con sinceridad. Necesitamos pedirnos disculpas y decirnos lo importante que somos el uno para el otro. De esta forma, volver a estar bien con la vida y con nosotros mismos. El perdonarnos nos va a dar a nosotros una mayor tranquilidad en la vida. Por otro lado, también decimos en la predicación, no juzgues y Dios no te juzgará. No condenes y Dios no te condenará. Perdona y Dios te perdonará. Esto lo podemos apreciar en Lucas, en capítulo 6, el versículo 37. Estamos viendo unas personas que tienen un dedo acusador y muchas veces somos muy débiles en el sentido de acusar sin tomar en cuenta las circunstancias y las condiciones. A veces nos pasa en comunidad, un hermano llega tarde y no sabemos por qué razón ha llegado tarde. Sin embargo, nuestros pensamientos ya están de una manera muy negativa, juzgándolo en el sentido de que es irresponsable porque está llegando tarde. Pero no sabemos cuál ha sido el motivo y la razón por la cual está llegando tarde. Entonces, es mucho más razonable esperar, escuchar al hermano para saber el por qué está en esa situación. Nosotros estamos. Por eso que en la imagen inferior dice, ten cuidado al juzgarme, porque la piedra que hoy me lanzas puede ser la misma con la que tropiezas mañana. Y eso muchas veces nos pasa. A mí a veces me pasa también. Y debemos de tener mucho cuidado con esta parte, de no juzgar a nadie. En la medida como no juzguemos, también nosotros no seremos juzgados. Por otra parte, también en el Evangelio nos dice, al presentar nuestra ofrenda, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano o hermana tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano o hermana, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Esto lo vemos en Mateo, el capítulo 5, versículo del 23 al 24. Nuestro perdón al hermano y hermana no es algo previo que hemos de hacer para merecer el perdón de Dios. El perdón del Padre es absolutamente gratuito, sin merecimiento alguno de nuestra parte. Es su perdón el que suscita en nosotros la capacidad de perdonar y reproducir hacia los hermanos y hermanas la misma actitud que el Padre tiene hacia nosotros. Seamos buenos y comprensivos los unos con los otros y perdónense mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo. Eso es verdad. Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros. Y aquí en las imágenes estamos viendo unas hermanas que están caminando en busca de la tranquilidad de otros hermanos, en ayuda de otros hermanos y hermanas, como son las enfermeras, ya sea por un programa de vacunación. Por otro lado, también debemos de recordar que tenemos que ser como niños. Y el ser como niños nos implica que podemos estar diferenciados, pero claramente nos dice Jesús que seamos como niños para entrar al reino de los cielos. Porque en ellos no hay malicia, en ellos no hay malos pensamientos, en ellos no hay rencor. Eso es lo que nos debe llamar a reflexionar. El perdón nos libera las ataduras, nos amargan el alma y enferman el cuerpo. Por otro lado, en la imagen que estamos viendo, las manos juntas, tenemos que siempre caminar hacia lo que es la fraternidad en nosotros como humanidad. En la medida como lo hagamos, estaremos construyendo el reino de Dios en la tierra. El perdonarnos entre nosotros nos ayuda a caminar en fraternidad. Y por último, del mismo modo que el Señor los perdonó,
perdonémonos mutuamente. Ahora le doy pase a Juan. Ahora veremos el sentido de nuestra petición de perdón. El rezar el Padre Nuestro implica hacerlo consciente de que Dios le ha ofrecido ya en Cristo el perdón total y nos lo ha ofrecido gratuitamente. Este perdón de Dios y la eliminación del pecado es un acontecimiento de puro amor. No es posible acoger el perdón de Dios si no es abriéndonos a ese amor perdonador y creando en nosotros la misma actitud. Quien acepta el perdón de Dios se transforma y vive perdonado. Por el contrario, quien guarda rencor y sigue pidiendo cuentas a los demás es que no se ha transformado y no ha acogido el perdón de Dios. Es clarificador la enseñanza de la palabra del Rey que arregla cuentas. Lo encontramos en Mateo 18, del 23 al 35. El siervo es perdonado por su Señor sin merecerlo. Pero mientras está pidiendo perdón para sí, el corazón no se abre a la compasión. Por lo que cuando encuentra a quien le debe una cantidad mínima comparada con lo que él debía, no lo perdona. El perdón queda anulado si no procedemos de la misma manera. Nuestra oración no puede ser hipócrita. No podemos adoptar dos posturas diferentes. Una ante Dios pidiendo perdón, como vemos en esta imagen, y otra muy diferente ante el hermano, rechazando todo perdón. Debemos tener presente que nuestro perdón no es una condición para que Dios nos perdone, sino para que nuestra petición sea sincera. En nuestra oración del Padre Nuestro podemos decir: como nosotros perdonamos, es porque hemos recibido ya el perdón de Dios. Porque hemos sido perdonados por el Padre, podemos perdonar a los hermanos. Y eso nos permite implorar a Dios sinceramente su perdón definitivo. Ahora, hermanos, vamos a pasar a Carmen para compartir un pequeño testimonio de cómo ella ve el Padre Nuestro. Escuchemos, por favor. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya, gracias. Disculpen. Bueno, les decía que a lo largo de nuestra vida hemos experimentado muchas veces, ¿no?, de alguna forma u otra, momentos, situaciones desagradables, tristes o incómodos, ¿no? Pues así, en el transcurso de mi vida, también he tenido experiencias dolorosas, situaciones de tristeza, de desilusión, que me causaron heridas emocionales y me costó mucho superarlo. Recuerdo una ofensa que me hicieron, me dolió tanto porque la recibí de una persona que apreciaba. Me sentí tan ofendida y desilusionada. No lograba comprender ni olvidar ese momento, ese incidente. Sentía una y otra vez el dolor. Y más aún, pensaba y sentía
que me había usado para su beneficio. Esto me llenaba de dolor, ira, desconfianza, llegando a juzgar su comportamiento incoherente. Recuerdo que rezaba cuando oraba el Padre Nuestro, especialmente esta oración, y llegaba a la petición de perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Me cuestionaba y no me sentía bien, porque para mí esa frase era un compromiso de perdón y yo aún no estaba preparada para eso. Así es que en vez de decir como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, yo decía, haz que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Cambiaba la oración. Y así fue mi oración por un tiempo. Pero gracias a Dios, mi liberación, mi sanación comenzó en el confesionario, cuando el Padre me hizo notar el momento de dolor y sufrimiento de Jesús en la cruz. Me dijo el Padre, Jesús no dijo, yo les perdono porque no saben lo que hacen, sino dijo, clamó al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en realidad, creo que esa persona ni cuenta se dio que me ofendió. No sabía lo que hacía, cuánto me había dolido eso. Y pedir al Padre que perdone a quien me ofendió, me ayudó. Eso fue apaciguando mi corazón, curando mis heridas emocionales. No olvido el incidente, pero ahora lo recuerdo como una anécdota, sin dolor. Y cuando me ven con esa persona y saben el incidente, saben la situación que pasó, me preguntan, ¿no? ¿Y qué fue? Yo les digo, no, nuestra amistad es una amistad especial. Es una persona especial para mí. Eso muestra realmente mi súplica a Dios y su efecto. Ya no me duele. Y sé, como Jesús siempre nos dice, no nos gusta de repente la forma de actuar de algunas personas, pero al ser humano, a la persona, hay que quererlos como también Dios nos quiere y nos perdona también. Nosotros también tenemos falta. Yo también he tenido falta, quizás sin darme cuenta he ofendido a alguien. Pero esta parte del Padre Nuestro ahora sí me reconforta porque dice que Dios nos perdona a todos por igual. A Él no le interesa cuánto hemos pecado, sino está como ese Padre del Hijo pródigo, ¿no? Que está esperándonos en todo momento. Acudamos a Él. Muchas gracias, hermanos y hermanas. A ver, sí es fácil perdonar, dice, ¿no? Bueno, creo que perdonar es difícil, ¿no? Pero la cosa que me parece que el ser humano tenemos que estar en ese continuamente de pedir a Dios a que nos toque el corazón más que todo y nuestra mente, para de esa manera perdonar de verdad, ¿no? Constantemente, porque y eso también va a depender que en el trabajo o como dice que el hermano, como dijo también, a veces en el matrimonio mismo también hay cosas que pasan y esas cosas para poder perdonar es estar en comunión siempre con Jesús, ¿no? Eso es lo que puedo compartir. Muy bien, muy bien. Yo también puedo decir de repente algo, ¿no? No sé, Sí, claro. es como se llama, no es lo mismo perdonar una ofensa, digamos, verbal,
a perdonar de repente un tipo de ofensa más violenta o más que ha producido mayor daño, ¿no? Cuando alguien de repente de mi familia me puede ofender, bueno, yo entiendo, tuvo un mal día, o de repente se equivocó, ya, yo lo perdono, aunque él no me haya dicho nada, ¿no? O de repente me dijo algo, le perdono. Pero muchas veces cuando ocurren actos de repente más violentos, como de repente violaciones, como de repente asesinatos, ahí el perdón es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero, como decía Gaspar, con la ayuda de Dios uno puede lograr muchas cosas, ¿no? Eso es un proceso que uno debe llevar, ¿no? Es un proceso. De repente su esposa quería comunicarnos algo, don Gaspar. ¿No? Y habrá momento. Janet nos quiere dar su opinión. ¿Qué opina usted? ¿Para usted es difícil perdonar? ¿No es difícil? Está apagado su micrófono, Janet. Ya, como dijo el hermano, también es un proceso, ¿no? Porque bueno, antes uno no perdonaba, ¿no? O sea, es propio de la edad, encima también participaba, ¿no? De las misas, todo, pero no de los talleres más profundos. Entonces, antes era un poco difícil, pero a raíz de que ya participamos más ¿no? De los cursos bíblicos, conocemos a Dios, a Jesús, entonces ya se hace más fácil perdonar, ¿no? Por medio de la oración, el rosario. Entonces, ya entendemos al hermano, como dice, ¿no? Cuando son así, al prójimo, vecinos, entendemos porque a veces sabemos pues que no conoce a Dios o no conocemos su historia. Entonces ya con ese pensamiento perdonamos, ¿no? Con facilidad. Pero ya, como usted dice, a veces ya cuando son casos más graves de violación, muerte, esas cosas fuertes, ya debe ser un poquito más difícil, ¿no? Pero no imposible. Así es. Entonces, siempre estar en oración para poder, pues, y comprender al hermano. Porque a veces, como mencionó la hermanita Carmen también, a veces hay hermanos que tienen su manera de ser así, ¿no? O sea que sueltan nomás sus pensamientos sin medir las consecuencias. Entonces, para ellos es normal, pero uno que no está acostumbrado, que es más sensible, ¿no? Por eso a veces se siente ofendido. Entonces, por eso que hay que tomar en cuenta también, ¿no? A la otra persona, cómo habrá sido su historia, su crianza, que a veces por eso actúa así. Entonces ya desde ese lado ya podemos perdonar, ¿no? Ya. Muy bien, y muchas veces el orgullo juega en contra de uno, ¿no? Hay veces uno dice, ¿yo por qué tengo que dar el primer paso, no? El orgullo también es algo que nos impide muchas veces este paso. Buenas noches. Bueno, ya regresamos. Buenas noches. Dando seguimiento a la reflexión sobre el Padre Nuestro, ahora vamos a conversar sobre 3 frases. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a estar conversando sobre 3 frases. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Y la equipo que va a apoyar en esta reflexión es con Sabina, Gloria, Gustavo y esta que les habla, Concepción. E nesse momento eu invito a todos e todas a estar bem atentos ao vídeo que vamos mirar agora. Una pelea interna que toda persona lleva en su interior. Una mañana, un viejo Cherokee le contó a su nieto una batalla que ocurre en el interior de las personas. El anciano dijo: «Hijo mío, la batalla se da entre 2 lobos que están dentro de todos nosotros, y la misma pelea está ocurriendo dentro de ti también. Uno es blanco y el otro es negro. Uno está lleno de rabia y lucha contra todos incesantemente. Es la ira, la envidia, la tristeza, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, el sentimiento de inferioridad
la mentira y el ego. El otro lobo es bueno y no hace ningún daño a nadie, vive en armonía con todo lo que le rodea y no se ofende cuando no hubo intención de ofensa. Es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la bondad, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión y la fe. A veces es difícil vivir con estos dos lobos dentro de mí, pues los dos tratan de dominar mi espíritu. Tras meditarlo un minuto, el joven mira intensamente a los ojos de su abuelo y le pregunta, ¿qué lobo ganará? El viejo Cherokee sonríe y responde, aquel al que yo alimente. El nieto, no conforme con la respuesta, añadió, ¿cuál vas a alimentar para que se quede en tu corazón? El viejo Cherokee sonrió y respondió, ambos se quedarán en mi corazón y ganarán la batalla. Confundido su nieto, volvió a preguntar, ¿cómo es posible que ambos sean vencedores? Finalmente el anciano Cherokee le contesta, si escojo alimentar únicamente al lobo blanco, el negro se esconderá detrás de cada esquina esperando a que me distraiga o esté débil. Saltará para conseguir la atención que ansía, estará siempre enfadado y siempre luchando contra el lobo blanco. Pero si también reconozco las cualidades del lobo negro, él es feliz y el lobo blanco también es feliz. Todos ganamos porque el lobo negro también tiene muchas cualidades, como la tenacidad, el coraje, la valentía, una fuerte determinación y un gran pensamiento estratégico. Cualidades que a veces necesito y de las que el lobo blanco carece. Pero el lobo blanco tiene la compasión, el cuidado, la fuerza y la capacidad de reconocer lo que es en el mejor interés de todos. ¿Ves, hijo? El lobo blanco necesita al lobo negro a su lado. Por otra parte, alimentar solo al lobo negro te desgasta y te envenenas a ti mismo con tanta ira. Por eso el lobo negro también necesita de la energía del lobo blanco a su lado. Alimentar tan solo a uno mataría de hambre al otro, y ese se volvería incontrolable o ausente. Alimentar y cuidar a ambos significa que te servirán bien y no harán nada que no sea parte de algo bueno, algo vital, de algo más grande. Alimenta a ambos y no habrá más lucha interna por tu atención, y cuando no hay una batalla en el interior, se pueden escuchar las voces del saber profundo que te guiarán en la elección de lo que es correcto en cada circunstancia. La paz y el equilibrio, hijo mío, son la misión Cherokee en la vida. El hombre que tiene paz y equilibrio interior lo tiene todo. En cambio, el hombre desgarrado por una guerra interna no tiene nada. La forma en la que elijas interactuar con esas fuerzas opuestas dentro de ti determinarán tu vida. Puedes intentar matar de hambre a uno o al otro, o puedes decidir alimentar a ambos. Esta leyenda Cherokee de los dos lobos nos da una valiosa lección sobre el equilibrio emocional. Nos dice que la correcta repartición del alimento entre los dos lobos es uno de los factores clave que definen nuestra calidad de vida. Piensa en cómo debes interactuar con esas fuerzas enemigas que hay dentro de ti. La forma en la que lo hagas determinará tu vida. En lugar de matar a uno de los lobos, elige guiarlos a ambos por el buen camino. Es nuestra obligación saber controlar todos los sentimientos, conocernos a nosotros mismos para sacar la parte positiva de cada uno de ellos. Então, como vemos, não nos dejes cair em la tentação. Nuestra debilidade. El ser humano, todos nós, somos livres, não? É livre. E também radicalmente débil. Amenazados desde dentro e desde afuera, não? Como vemos no círculo, temos as duas forças, não? La fuerza blanca y la fuerza oscura. Pero en la fuerza blanca tiene también un poco de la fuerza oscura. En la fuerza oscura tiene también la blanca para poder mantener el equilibrio, ¿no? Expuesto a toda clase de peligro y riesgo que pueden arruinar su proyecto de vida. Si no hay ese equilibrio, va a afectar nuestro proyecto de vida. Como dijo, ¿no? Lo blanco tiene la verdad, la humildad, la simplicidad, la verdad. Lo oscuro tiene la fuerza, la coraje, la tenacidad. Cuando nos vimos para pedir perdón, necesitamos de coraje, ¿no? De coraje de llegar a la persona que nos hirió y decir a ella lo que fue hecho, ¿no? Lo que ella hizo a ti, a mí, y me hirió. Y para eso yo tengo que tener coraje de llegar a la persona con la serenidad
pero con tenacidad de decir a persona. Porque como dijo Carmen, de repente la otra persona nem sabia que me ofendeu o que ela dijo. Em toda persona convive duas tendências contraditórias. A tendência de fazer o bem, a buscar lo justo, a amar, a vivir em comunhão, de maneira fraterna. Por outra, a tendência a deixar-se arrastrar por el mal. Os dois caminhos estão aí. A vivir encerrado em el egoísmo, em la insolidariedade, a actuar de maneira injusta e violenta. Em qualquer momento, podemos cair em el egoísmo, em la infidelidade. Se essa força não está em equilíbrio, em qualquer momento podemos cair a um lado. Se não deixo a força oscura também, se não busco o positivo desta força, eu posso acabar sendo submissa. Pero se eu não tenho a humildade, eu posso acabar sendo um tirano, ofendendo a outras pessoas. Em qualquer momento podemos cair em el egoísmo e na infidelidade. Desde essa estrutura débil e sempre ameaçada, brota nossa petição de ajuda. Não nos dejes cair em la tentação. Necessitamos manter esse equilíbrio. Então, agora, para nos ajudar a ver um pouco como está nossa força, nós vamos a grupos e vamos compartilhar, recordar alguma coisa que deseaste fazer que iba em contra de ti ou de outra pessoa em esses tempos de pandemia. E o que tu hiciste? O que hiciste? Recuerda alguma coisa que deseaste fazer que iba em contra de ti ou de outra pessoa em esses tempos de pandemia. Gracias, Gustavo. A ver. Iba a hacer una cosa mala, pero dije, no, mejor no. Ya, recordemos que en estos tiempos de pandemia, uno no puede salir, ¿verdad? No puede salir, no puede reunirse con los amigos, no puede haber reuniones sociales, esas cosas, ¿no? Pero en ese momento tuve una invitación de unos amigos porque cumplían años, ¿no? Entonces se iban a reunir en su casa, ¿no? Y sí, pues iba a ir, pues, ¿no? Iba a ir y iba a poner en riesgo a mi familia y a las personas que viven conmigo, ¿no? Porque tengo mi papá también, que es una persona adulta mayor, mis hijos, a toda mi familia, ¿no? Pero pensé bien las cosas, pues, ¿no? Pensé bien las cosas y dije, bueno, no, hay que pensar mejor. Mis amigos siempre van a cumplir años, ¿no? Entonces, por una vez que no vaya o por una vez que de repente no nos reunamos presencialmente, no va a pasar nada, ¿no? Creo que es lo más prudente, ¿no? Y recapacité y dije, no, mejor estoy en casa más tranquilo y nos evitamos de tantas cosas, ¿no? Es algo que de repente al principio a uno le choca, ¿no? Por no poder salir y por no hacer las cosas que antes uno hacía, ¿no? Es lo que puedo compartir. De repente alguien más tiene alguna experiencia. ¿Alguien más? Ahí Gaspar nos quiere contar su experiencia. Bueno, como dijo el hermano Gustavo, ¿no? Es que así parecido pasó también conmigo, con mi familia. Mi hermano mayor cumplió sus 50 años justo en el mes de mayo, en plena pandemia. Y en ese entonces, bueno, mis hermanas, todos ellos me invitaron. Es un día, no va a pasar nada, así, ¿no? Pero yo, como dice también el hermano, dije, si es que yo quiero de verdad a mi familia, no debo ir. No fuimos la familia, nos quedamos en casa. Pero las consecuencias que pasaron en esa reunión con mis hermanos, se contagiaron ahí, se enfermaron ellos.
Esas cosas pasaron. Y aprendimos, con esa lección aprendimos nosotros en realidad, esta enfermedad era pues, de verdad, no es un fuego hasta ahorita, ¿no? Y ese es lo que puedo dar como un testimonio. Ujú. Gustavo, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho, Concepción. Eu estou com problema acá comigo, com o Zoom, não sei o que passa. Pero se estão me escutando, está bem. Sí, sí, te escuchamos. Bom, para mim, eu recordo que uma coisa que me luchava as duas forças dentro de mim era de ver, de repente, comida indo para a basura quando víamos tanta gente passando hambre. E eu tinha que lutar comigo mesma para poder não ser agressiva ao compartilhar isso ou a tentar ajudar as outras pessoas a ver o que estava, se ela estava tendo consciência do que estava fazendo, não? De que quanta gente não estava tendo o que comer e botando comida na basura, não? Então, por que não fazer menos e compartilhar com o outro que não tinha nada? Não? Então, tomar consciência do que estava fazendo, pero eu tinha que lidar muito com essas duas forças dentro de mim para não ser violenta com a pessoa, porque possivelmente a pessoa estava tão angustiada também com toda a situação que a sua ansiedade estava sendo a ser daquela maneira, a atuar daquela maneira. Então, de trabalhar nos dois lobos para manter em equilíbrio isto, para poder ajudar a outra pessoa. Então, foi uma luta muito grande. Gracias. Muy bien. Yané también nos quiere compartir. Yo veo que hace rato está levantando la mano. Bueno, en el caso mío, bueno, yo estuve internada en abril por trombosis me dio, o sea, los primeros días, después ya salí a los 10 días, estuve en la casa me cuidaban porque como formaba coágulos de sangre, entonces en nuestro desconocimiento pues nosotros teníamos miedo de que con más facilidad me iba a agarrar el COVID, entonces como tengo hijos jóvenes, ellos eran los que salían a comprar, mi esposo y yo para nada, y ya también como muchachos de repente han tenido pues invitaciones, todo, pero ya su papá les decía, ¿no? Si ustedes nos quieren, ¿no? Nos valoran, tienen que cuidarnos, ¿no? Porque si salen a esas reuniones se pueden contagiar. Entonces ellos salían a comprar, pero ya al regresar con todos los protocolos, ¿no? Que cambien de ropa, la ducha y todo eso. Y después ya poco a poco tomaba mis medicinas, todo internamente ya tenía comunicación con las amiguitas de Juan 23, ya nos pedían pues para hacer bolsas de víveres, ¿no? A cada hermanita las que podían, entonces ya se juntaba acá también alguito y ya le ponían el WhatsApp, ¿no? Que pasen a recoger. Entonces se ha estado juntando a nivel de Juan 23, ¿no? Del grupo de Juan 23, bolsas de víveres, y ya la hermana, la presidenta del grupo, ella veía quiénes estaban, los que necesitaban, ¿no? Algunos hermanos que se enfermaron del COVID, se contagiaron, otros hermanos en situación económica baja que se quedaron sin trabajo, entonces a ellos le entregaban la bolsa de víveres. Así es, hermanitos. Muy bien. Blanca Villanueva también nos quiere, de repente nos querrá compartir su experiencia, ¿no? Bueno, como casi todos los han contado, yo también tengo hijos menores que también luchaban por salir, porque es la edad, ¿no? La juventud les llama a la calle, la pelota. Pero les tengo que agradecer mucho porque a pesar de sus edades, aguantaron bastante, estuvieron muy al pendiente de nosotros y fue cosas que unió a la familia
que ellos, más que yo, ellos atravesaban, porque la juventud es más impetuosa. El joven más tiende a hacer siempre su voluntad, no aguanta mucho, no tolera tanto como la persona mayor. La persona mayor es más tranquila, fácilmente de repente se hace a la casa, no es tan difícil, pero en ellos era bastante difícil. Sin embargo, nos mostraron bastante unión, solidaridad, apoyo, porque ellos prácticamente al principio nos cuidaban bastante, estaban pendientes, siempre encerrados en la casa por bastantes meses. Sí, y entonces yo pude ver en ellos que cuando hay en verdad amor, sentimientos, unión, se vencen muchas cosas, vencen hasta la parte negativa, la parte, y eso que siendo jóvenes, ¿no? Por el amor es que hacen muchos sacrificios. Gracias. Los invito a volver a recordar ese momento o aquel momento que hemos tenido, recordar ese momento de pandemia. Y para ello vamos a ponernos, a cerrar los ojos un momentito para recordar ese momento. Vamos a respirar. Inspiramos. Exhalamos. Inspiramos. Exhalamos. Inspiramos. Exhalamos. Y ubiquémonos en ese momento. En ese momento en que pretendíamos que quizás no ocurra. ¿Qué actitud recuerdas? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Cómo hubieses querido responder? ¿Me gusta mi proceder? A todas estas preguntas que tenemos en el corazón, volvamos, nuevamente respiramos, inspiramos y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. Abrimos lentamente los ojos. Y ahora miremos este gráfico que tenemos en pantalla. Analicemos la toma de conciencia de mi ser. Ya lo vimos en el video de los dos lobos, las dos fuerzas. Nos menciona que toda persona hemos aprendido actitudes positivas y negativas. Según el gráfico, toda persona tenemos lo que llamamos el bien y el mal. Y eso nos lleva en algunos momentos de nuestra vida, de nuestra experiencia, hacia una tentación. Es decir, nuestras actitudes afloran de acuerdo al contexto y emociones del momento. Allí es que nace la tentación, el darnos cuenta. Por ejemplo, en los momentos de pandemia, si yo padezco de la enfermedad de diabetes
y me invitan una crema volteada, lo veo, me hace ojitos y una voz que me dice, toma, está rico, me tienta. ¿Qué hago? Tomo una decisión. Y esta decisión me lleva a dos cosas, a dos opciones. La primera, si acepto, caigo en tentación. Pero este aceptar en tentación me hace tomar como resultado que hago daño a mí misma, porque me voy a tener pues una azúcar tan alto que no voy a poder estar bien. ¿Afecto a los que están en mi entorno? Sí, a los demás también. Sin embargo, también la voz me dice, qué rico estuvo la crema volteada, qué rico. Pero ¿qué hago si no acepto? Si no acepto la crema volteada, pues rechazo la tentación. Según yo, hago bien. Hago bien, pero estoy como no puedo comer. Genero vida con los que están a mi lado, sí. Ya no van a estar preocupados de que subió mi azúcar. Entonces tengo aquí mis dos lobos, mis dos fuerzas. Esto que tengo que equilibrar para poder tener el equilibrio. ¿Que me va a llevar a qué? A una armonía y a una paz. Quizás para lograr el equilibrio, pues tendré que decir, aunque sea una pizquita, para no romper mi hielo. Pero bueno, eso es cuando yo tomo conciencia de mi ser, de mis actos. En resumen, esa armonía y esa paz comienza conmigo misma. Y a la vez da como resultado el equilibrio de los demás, la armonía con los demás. Entonces, siguiente diapositiva. La tentación, averigüé que en griego la palabra significa prueba. Una experiencia que incluso siendo dura y difícil puede ayudar a crecer en el bien. También puede significar la tentación una incitación al mal. En la petición del Padre Nuestro se está pensando en esta tentación de índole maligna que es el antirreino. ¿Qué significa esto? Lo que si gana la fuerza oscura, nos va a llevar de repente a conseguir ya no lo normal, sino irnos hasta una avaricia, hasta una lujuria, hasta una pereza o la ira, envidias, siempre y cuando se nos escape de nuestro equilibrio, siempre y cuando hagamos cosas que lleven al antirreino, que nos lleve a dañar a los demás. Por eso, no se trata de las pequeñas tentaciones de cada día, sino de la tentación de rechazar a Dios, de cerrarlos a su amor, a su reino y su justicia, para sustituirlo por nuestro propio egoísmo. Por eso, la necesidad de vigilar y orar en todo tiempo. En sí, conocerte a ti mismo.
Siguiente. Siguiente diapositiva. El no nos dejes caer implica esa decisión. Unas personas acostumbran a decir que Dios les tienta, que Dios permite la tentación, que Dios pone a prueba a las personas. Eso no es verdad. Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. A cada persona le viene la tentación cuando su propio deseo la arrastra y la seduce. Así lo veo, 1, del 1 al 14. Dios es el que en medio de las pruebas da fuerza para que las superemos. Eso sí es. No suplicamos no ser tentados, sino no sucumbir ante esas tentaciones. Para ello necesito conocerme, para no caer en la trampa que me tiendo, que podría hacerme daño a mí y a los demás. Por ejemplo, vemos en estas imágenes como la otra persona envidia la compra de ropa, le da coraje, o aquella que por su imagen quiere hasta despeinarla, agarrarla de los cabellos, o aquel niño que por egoísmo no comparte las cosas, o esta otra imagen donde vemos que la envidia le corroe de la otra persona que tiene un buen ramo. Pero está en nosotros decir no, no ante nuestras actitudes que pueden dañarme a mí o a los demás. No suplicamos no ser tentados, sino no sucumbir. Me reconozco frágil para que cuando vivamos la experiencia de todos los días, Dios nos dé la fuerza e impida que caigamos derrotados. Somos conscientes de que podemos utilizar la energía de nuestras emociones de manera negativa, pero todo depende de nosotros, de lo que yo decida. Doy pase a Gustavo para la siguiente. Bien, gracias. Ahora vamos a ver lo que es vigilar y orar. Conocerse, tomar conciencia de la propia debilidad, no caer en el orgullo o la autoestima, o autosuficiencia, ni tampoco en la inconsciencia. Ser personas lúcidas, mantenerse despiertas, vivir atentas, saber que necesitamos vigilar y estar en oración. Es decir, mantener activa nuestra libertad personal. Esta actitud vigilante ha de ir acompañada por una oración, es decir, hablar y escuchar con Dios. Debemos entender que la mejor oración no es corta ni larga, sino sincera. Solo con la fuerza de Dios en nosotros podemos vencer. Pero Dios no sustituye nuestra responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. Hemos también de vivir conscientes de quiénes somos. Siguiente diapositiva. En Líbranos del Mal, Mateo ha añadido esta petición final para reforzar y completar la anterior petición de Jesús. Mientras las oraciones judías acababan siempre con una alabanza a Dios, el Padre Nuestro termina con un grito de socorro que queda resonando en nuestras vidas. Padre, arráncanos del mal. Cuando oramos a Dios que nos libere de los males, lo que pedimos es que nos libre del mal, que nos puede alejar del reino de Dios y de la vida. Siguiente diapositiva. El mal. En los evangelios se habla con frecuencia del maligno, el tentador, el enemigo, el homicida y mentiroso, jefe del mundo, el que siembra cizaña. Es una fuerza que se encuentra en nuestro mundo,
utilizada para hacer daño a nosotros mismos y a los demás. Esta fuerza en sí no es negativa, dependerá de mi actuar si lo utilizo para el mal. Por ello es importante conocerme, saber de qué soy capaz, de mis debilidades, capacidades para mantener mi interior equilibrado y vivir a partir de este equilibrio. Escuchamos del mal en las estructuras y en las mismas dinámicas de la historia humana. Se perpetúa en las instituciones, en los sistemas injustos, en las culturas y en las costumbres inmorales. Sabemos que el ser humano es el responsable por estas acciones que generan mal. Pero la actitud del creyente no es de miedo, sino de confianza en el Padre. Quien pide la liberación del mal ha de estar dispuesto a luchar contra él, con todas sus fuerzas siguiendo a Jesús. Como dice San Pablo, solo hay una manera de luchar contra el mal, y es hacer el bien. El amén en el final de la oración es un refuerzo, una afirmación de que es verdadero lo que se dice en la oración, que así quiere vivir en su día a día. Si le quitamos el acento, dice amén. Eso es lo que debemos hacer todas y todos. Conclusión. ¿Puede pasar, por favor, conclusión? Con alegría, fe, esperanza, iluminado en el Espíritu, en nuestro Señor Jesús, amado amante, vamos a concluir. Esta es la única petición que tiene una formulación negativa. Somos seres humanos libres y débiles, expuestos a toda clase de peligros y riesgos que pueden arruinar nuestra vida. Fuerza interna, fuerza y externa, a nosotros y a nosotras. No nos dejes caer en la tentación. ¿Qué tentación? La de alejar y rechazar definitivamente el reino de Dios, su justicia y abandonar la fe en Jesucristo. Pedimos la fuerza de Dios para que en medio de las tentaciones del día a día y del mal podamos contar con su ayuda poderosa. Y recordemos, siempre Dios nos ayuda, pero no nuestra responsabilidad. Doy paso. Hemos hablado todas estas semanas acerca del Padre Nuestro. En ella hemos visto cómo Dios se preocupa por cada uno de nosotros y hasta su Hijo Jesús nos enseña a orar para dar gracias al Padre. Pero también hace que uno de nosotros tengamos esa voluntad y esa libertad de poder seguir haciendo el reino de Dios a través de saber que Él es nuestro Padre, que nos ama, a través de saber que Él en todo momento está con nosotros y que tiene misericordia, compasión, que nos perdona cada uno de nuestros actos y actitudes, que en todo momento Él está pendiente
pan de la vida, que Él está a cada instante dándonos la mano para no sucumbir en nuestras propias debilidades y poder estar junto a Él o regresar a Él cuando nos hemos perdido, como la oveja perdida. Qué grande es esta oración del Padre Nuestro. Qué maravillosa es. Espero haberlos ayudado, el equipo que hemos participado, hayamos podido dar más luces acerca de lo que significa la oración del Padre Nuestro. A nombre de todo el equipo bíblico, les agradezco el haber estado con nosotros. Yo te alucino bajando de una nube en lo alto del cielo, con tu guitarra en la mano y el saludo hippie entre tus dedos.